Muy buenas tardes a todos. Y lo primero que quiero contarles es, cuando hablamos de envejecimiento, digamos, y el impacto en los adultos mayores del COVID, es decir, claramente lo primero que uno tiene que pensar y lo que quiero compartir con ustedes es, ¿qué es el envejecimiento saludable? Es decir, recordemos que la OMS acaba de dedicar que el próximo decenio será el del envejecimiento saludable y lo define como primer punto, la manera de cambiar la forma de ver al adulto mayor, la creación de entornos adaptados a las personas mayores, la adecuación de los sistemas de salud para los adultos mayores, y esto de acercar y crear sistemas que permitan la atención a largo plazo. Y me gustaría que durante unos segundos veamos las imágenes con que lo que ellos apoyan estos conceptos. Veamos que es un adulto mayor que entra en contacto con lo que podría ser su nieto, estando en un lugar abierto. En segundo lugar, cuando habla de entornos adaptados, nos muestra un lugar abierto, con campo, con gente que eventualmente está sentada y tomando sol. El tercero, que cuando habla de la adecuación de los sistemas de salud, nos muestra un adulto mayor en bicicleta, caminando, saliendo. ¿Se imaginan el impacto que ha tenido el COVID, que ha determinado que nada de esto sea posible? Por otro lado, lo que uno debe tener presente es que siempre insistimos en que lo importante es que el adulto mayor tenga actividades, proyectos, motivaciones, intereses, y esto, de acuerdo al modelo ICOPE, que es que la Organización Mundial de la Salud define como el modelo apropiado que permite ver cómo desarrollar a adultos mayores de manera exitosa llegando a la vejez, se define por lo que ellos llaman la capacidad intrínseca de la persona, es decir, consigue un envejecimiento adecuado o exitoso aquel que tiene dominios clave de su capacidad intrínseca conservadas. Veamos cuáles son estos dominios claves. Por un lado, la capacidad locomotriz. Imaginemos que el COVID hace que la gente tenga que estar en sus casas, les impide salir, por lo tanto, los adultos mayores que no han tenido la posibilidad de continuar ejercitando van a la sarcopenia. En segundo lugar, y punto de la capacidad intrínseca, es la vitalidad. La vitalidad claramente está vinculado al contacto con los otros y la presencia de proyectos. Si una cosa hizo la pandemia es disminuir la posibilidad del intercambio con pares. En tercer lugar, la capacidad visual, que sabemos que la mayor parte de los adultos mayores tienen presbicia y presbiacusia. La presbicia, que se imaginen lo que impacta esto de tratar de estimularlos a que la gente tenga adelante una pantalla o un monitor cuando ni siquiera a veces saben cómo se funciona, pero cuando saben cómo hacerla funcionar, no la ven bien. En cuarto lugar, la capacidad auditiva. Imaginemos cómo está la capacidad auditiva tratando de escuchar a una persona que nos habla detrás de uno, dos o tres barbijos y barbijo más máscara. En quinto lugar, la capacidad cognitiva, claramente, es decir, los proyectos son lo que estimula el engrama que nos permite seguir generando ideas, y cuanto menor intercambio tenemos, menor capacidad llevaremos a desarrollar. Todo esto impacta en la capacidad psicológica y genera una disminución enorme de la capacidad intrínseca de la persona. Dicho esto, pasaremos a tratar ahora de valorar cuál es el impacto del COVID en el adulto mayor. Es decir, y hay efectos directos del COVID y efectos indirectos. Los efectos directos son por el virus en sí mismo, y hablaremos muy brevemente de los efectos en el corto plazo y en el mediano y el largo plazo. En el corto plazo, los efectos orgánicos propios de la presentación clínica del COVID, y también en el corto plazo lo que son el impacto potencial de los aspectos psicosociales asociados al COVID. Por otro lado, los efectos indirectos vinculados a lo que hace al aislamiento y a la cuarentena. A lo largo de los próximos minutos trataremos de presentar esta situación. Imaginemos primero esto y tengamos claro que esto está tomado de la presentación de Johns Hopkins de hace 2 días, de la página de Johns Hopkins, donde nos muestra que de los 227 millones de personas que fueron afectados por el coronavirus, hubo 4.682.000 muertos, y en Argentina, al día 19 de septiembre,
eran 5.237.000 los afectados, con más de 114.000 muertos. ¿Quiénes son las personas que se murieron? Fíjense, estos son datos de Estados Unidos, y vean que de los 511.000, es decir, 511.000 personas, de las 658.000 que se murieron, eran mayores de 65, es decir, que más del 77% de las personas muertas tenían más de 65 años. Lo mismo pasó en el resto del mundo. Esto está tomado de la Unión Europea. Fíjense cómo los distintos colores que hacen a este arco iris empiezan a picar a partir de los 60 y llegan a la máxima expresión después de los 80. Es decir, imaginemos de nuevo esa persona, adulto mayor, que escucha que por el solo hecho de tener más de 65, 70 u 80 años, su riesgo de tener coronavirus y morir por el coronavirus es 5 veces más grande. ¿Qué pasó en nuestro país y en nuestra ciudad? En realidad estos son datos que me acercó el doctor Roberto Barca, seguramente Gabriel Batistela los tiene mucho más claros que yo, pero en la práctica en la ciudad han fallecido 11.740 personas, de ellas el 84.4%, que son 9.859 personas, son personas mayores de 60 años. Es decir, de nuevo, es decir, si bien representan el 16% de los afectados, son el 84% de las personas fallecidas. Es decir, claramente ser un adulto mayor y pasar por la experiencia de COVID debe ser aterradora. Veamos qué es lo que pasa en el subgrupo de los que viven en geriátricos, y estos son datos de Estados Unidos. De los 667.659 casos que hubo en geriátricos, fallecieron 133.736. Fíjense, además, es interesante comparar con los empleados de los geriátricos. El staff de los geriátricos eran 602.000 personas que se contagiaron, pero de ellas solamente 2.000 se murieron. Es decir, queda claro que ser adulto mayor, vivir en un geriátrico y tener COVID es una muy mala experiencia. Y esto es tan así que esto está tomado de una página de Estados Unidos que hace seguimiento de lo sucedido durante el COVID en instituciones de cuidados continuos en Estados Unidos. 1 de cada 10 personas que vivían en geriátricos se murieron a causa de la epidemia del COVID. ¿Cómo se presenta el COVID? Y no voy a hablar de la presentación clínica clásica, donde, es decir, recordamos lo que el ministerio decía, la presencia de fiebre, la faringitis, la dificultad respiratoria. En general, los adultos mayores, sobre todo los pacientes más frágiles, suelen tener disminución en la aparición clínica de los signos. En general, pueden no tener fiebre o tener febrícula, pueden tener una hipoxemia de causa inexplicable, a veces aparece una hipertensión arterial inexplicable en un paciente previamente no hipertenso, o una arritmia, o una insuficiencia cardíaca, y ese es el debut del COVID. Otras veces lo que hay son pacientes que empiezan a tener fatiga, y no tienen muy claro por qué, pero están muy cansados, o tienen un trastorno metabólico, una diabetes mal controlada. En la práctica, toda aquella persona que empieza a tener alguna sintomatología distinta que la que solía tener en epidemia de pandemia puede ser, en tiempos de pandemia puede ser COVID. Lo otro que tenemos que tener claro es que el adulto mayor en general canta por el órgano débil. Es decir, nosotros sabemos que en la práctica la persona que tiene sarcopenia y disminución de fuerza muscular tal vez se cae, la persona que suele tener demencia ante una infección hace un delirium, o claramente las personas que tienen insuficiencia renal deterioran la función renal, y en general, como con cualquier infección, pierden el apetito, y en la práctica lo que uno debe tener presente es que es bastante inespecífica la presentación, como la mayor parte de las situaciones que se dan en los adultos mayores. ¿Qué pasa desde lo psicosocial? Este es un metaanálisis tomado en el Lancet, de Lancet de julio de 2020, y lo que a ustedes se les ocurra puede traer. Y solamente voy a tomar algunos ejemplos. Fíjense que 12% de los pacientes de COVID tenían insomnio, 12.3 tenían ansiedad, 19.9 tiene trastornos de la concentración, 18.9 tiene deterioro cognitivo. Es decir, claramente lo que se les ocurra, el COVID puede producirlo. De manera que estamos hablando de que la sospecha debe ser muy amplia, pero claramente el impacto puede ser enorme. Fíjense que más allá del impacto que tiene, la presencia de programas de control de calidad
es sumamente importante. Esto es un trabajo aparecido este mes en el Journal of the American Geriatric Society, y lo que intenta es ver qué pasó con las personas, los adultos mayores institucionalizados, y el uso de medicación antes del COVID y después del COVID. Y fíjense que acá en naranja la primera línea dice cualquier psicotrópico, la segunda son los antidepresivos, la tercera tiene que ver con los diuréticos, la cuarta con los opiáceos, la quinta los antipsicóticos. Es decir, independientemente del pre-COVID y el post-COVID, y estos son 35.000 residentes en 440 instituciones, no cambió la medicación. ¿Qué quiere decir? Que no hubo, es decir, a pesar del aumento de los trastornos psicosociales, en los geriátricos no usaron más medicación. Los programas de control de calidad sobre el uso de los medicamentos en las instituciones son tan intensos que antes de darle a un paciente un hipnótico, a los americanos les tiembla el pulso. ¿Por qué? Porque la regulación es tan intensa que claramente va a llamar la atención de los auditores, y esto debe ser justificado. De manera que queda claro que independientemente de la pandemia, los planes de control de calidad de los adultos mayores deben ser llevados adelante. ¿Cuándo termine el COVID? Y clásicamente nosotros decíamos que, bueno, es decir, entre el día 0 y el día 10 suele disminuir los síntomas, al día 14 le dábamos el alta. Lo que se observó es que muchos de los pacientes persistían con síntomas independientemente del paso del tiempo, y esto es lo que en las redes empezó a llamarse long COVID, es decir, o COVID largo. En la práctica, en adultos mayores es complejo. Lo que se ve es que muchos de los síntomas son fluctuaciones, es decir, los pacientes empiezan con fatiga intensa, o tienen febrícula, o tienen disnea, o tienen dificultad en la marcha. Y en la práctica, la conceptualización todavía no es muy clara, y ni siquiera tiene un código del Código Internacional de Enfermedades, este long COVID. Lo que uno sí debe tener claro es que, como nuevamente esto es un trabajo que está publicado en el Clinics of Infectious Disease, la mayor parte de los pacientes, y independientemente del grado de COVID tengan, fíjense en el cuadro de la derecha, es decir, que dividen los distintos síntomas: fatiga, dolor subjetivo, dolor emocional, disnea, emociones, trastornos de la conducta, calidad de vida. Es decir, son sumamente importantes al cabo de 3 meses. Es decir, esto era un estudio que llevó en Holanda a más de 12.000 personas, adultos mayores, que fueron afectados por COVID, y vieron cuántos de ellos seguían con síntomas después de 3 meses. Y como verán, independientemente de la intensidad del COVID, muchos de ellos seguían percibiendo o fatiga, o dolor neuropático, o sensación de malestar. Y la verdad es que no nos debería llamar la atención, porque con otras virosis ya hemos visto esto. Recuerden que cuando nosotros estudiamos el síndrome de fatiga crónica, la presencia de anticuerpos anti-Epstein-Barr era uno de los criterios diagnósticos que inicialmente se sugería. De manera que un cuadro viral genere fatiga y que persista en el tiempo, realmente es una situación habitual. Lo que es menos común es el compromiso cognitivo al que se le asocia al COVID. Esto de la niebla, o la disminución de la capacidad cognitiva, o los cuadros extrapiramidales que al cabo de unos meses uno sigue viendo. ¿Qué otras cosas son menos visibles pero no menos preocupantes y que afectan al adulto mayor? Por un lado, la negligencia en la atención médica durante las epidemias del COVID, y esto es una cosa que por ahí Gabriel Batistela, cuando le toque hablar, nos va a hablar: el aislamiento y el abuso en algunas de las instituciones, el impacto dramático que todo esto ha tenido en el bienestar de la gente mayor. Y por último, el trauma del estigma y la discriminación, esto de pensar que hay gente que dice, todo esto es para salvar a los viejos, si la crisis económica y el desempleo es simplemente para salvar a algunos octogenarios, etc. Vamos al primer punto. ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia y la falta de cuidados hacia otros problemas médicos? Yo simplemente, a modo de ejemplo, quise tomar este trabajo del New England, donde lo que se observa es que entre marzo y abril del año 2020, momento en el cual empieza el pico de la primera ola en Estados Unidos, hubo una disminución del 30% de las consultas en algunas de las salas de emergencia del estado de Nueva York.
y lo que ellos preguntaban es, ¿dónde están los pacientes? Y lo que ellos observaron es que, por ejemplo, tenían una media de 41 paros cardíacos en pacientes que acudían en el mes de marzo y en el mes de abril tuvieron 62. Es decir, era gente que si bien seguramente debía tener síntomas que eran compatibles con un evento coronario, un dolor torácico o una ACV en curso, no querían ir a la guardia hasta que básicamente paraban del temor que ellos habían tenido. Es decir, esto claramente va a determinar que los impactos de la falta de atención de muchas de las situaciones crónicas durante la epidemia impactarán la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Por otro lado, lo que tenemos que tener en presente es el enorme impacto de la cuarentena y el aislamiento. Es decir, claramente nosotros cuando hablamos de cuarentena es separar a los pacientes sanos que pueden haber estado expuestos a la condición. Esto es el ejemplo cuando la gente venía de los viajes al exterior y se les pedía que haga una cuarentena como para asegurarse de que no lleguen a contagiar. El aislamiento era separaban a los enfermos. Acá nosotros aislamos a un sinnúmero de adultos mayores a los que les pedimos que no salgan durante 1 año y medio. ¿Se imaginan el impacto que esto debe tener? Y mucho más en lo que hace a el impacto del aislamiento frente a esta situación, donde las familias no iban a ver a los adultos mayores, donde han perdido sus amigos, donde han perdido la capacidad de, digamos, el estímulo, donde ni siquiera a veces iban a hacer las compras por el temor a que contagien. Veamos qué es lo que pasaba con las instituciones de nuevo. ¿Cuántos meses pasaron hasta que se permitió, aún con programas especiales y proyectos especiales, que muchos de estos adultos mayores sean visitados y acompañados por sus familias? Es decir, claramente esto debe haber tenido un enorme impacto en el bienestar de los adultos mayores. Y todavía hoy sigue pasando. Yo quiero compartir con ustedes un trabajo que es británico. Es un trabajo que se hizo online, donde se les preguntaba a distintas instituciones geriátricas, esto es más de 500 instituciones, y qué es lo que pasaba dentro de las instituciones. El 76% de los residentes decían haberse sentido más solos, el 64% no salía de los cuartos para socializar, y nuevamente, fíjense que esto era antes del COVID y comparan con lo que fue después del COVID y aún ahora, cuando están transcurriendo la segunda o tercera ola en Inglaterra. Antes del COVID el 56% de las personas salía de las instituciones, ahora solamente el 5% les permiten salir. El 42% no salía antes del geriátrico, ahora el 93% no le permiten salir del geriátrico. Antes el 83% salía por lo menos una vez por semana para tomar aire, ahora solo el 28%. El 14% antes no participaba, es decir, el 86%, la mayor parte de la gente participaba de las actividades. Hoy más de la mitad de la gente, el 54% todavía no participa de las actividades. Antes el 70% comía en el comedor, hoy solamente el 13%, es decir, estamos hablando de instituciones que para tratar de evitar el contagio metieron a las personas adentro de su cuarto, les daban de comer en el cuarto y no las dejaban salir de su cuarto. Imaginemos el impacto que esto debe tener. Es decir, finalmente el desafío de la pospandemia es tratar de ver cómo hacemos para que los adultos mayores participen cada vez en mayor cantidad de actividades de interés, tengan y vuelvan a restablecer los vínculos, tanto con sus familias como con sus seres queridos. ¿Cómo se puede hacer para tratar de evitar la sarcopenia después de 1 año sin una actividad física intensa para que les permita volver a comer bien, volver a hacer actividad física y tratar de minimizar la fragilidad y de esta manera tratar de poner en el centro de los pacientes al adulto mayor y a su posibilidad de que realmente tenga un envejecimiento exitoso?